Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Gracias, buenos días. Preocupante esta cifra, hay 236 personas que han sido denunciadas por el delito de trata de personas, de tráfico de personas. Sin embargo, ninguno de ellos es investigado por la Fiscalía. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Bueno, en realidad la cantidad de investigados son más. Estamos hablando de 891 personas desde el año 2004 que han sido denunciadas por trata de personas, básicamente la modalidad de explotación sexual. Lo que está ocurriendo es que es relativamente reciente el delito, o sea, fue tipificado recién en el año 2007 y por esa razón aún falta mucho por difundir en torno a las características y al tipo penal, ¿no? Por ejemplo, hay lugares apartados, como por decirle en algunas zonas del Cusco o inclusive en zonas del oriente peruano, donde el tipo penal no es conocido o es muy poco conocido o en todo caso es confundido con otros tipos penales como favorecimiento de la prostitución, proxenetismo, rufianismo, etcétera, y no es canalizado como corresponde, es decir, como trata de personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las autoridades no sancionan estos delitos? Son muy pocos los que en realidad han sido llevados a las prisiones y actualmente sabemos que trabajan impunemente en nuestra misma capital, patrocinando, por decirlo de alguna manera, entre comillas, a menores de edad en las calles. Eso es cierto. En realidad lo que está ocurriendo depende de muchos factores. Creo que un primer elemento es el que mencioné hace un rato, que es el conocimiento de la norma. En la ley 28950 hemos podido, no solamente genera obligaciones para el Poder Judicial, o para el Ministerio Público, para la Policía Nacional, eso en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es persecución del delito. La ley y su reglamento genera obligaciones a todos los niveles, también a niveles de los alcaldes distritales, alcaldes provinciales, presidentes regionales. Hay una serie de obligaciones para otros ministerios, no solamente para los más conocidos, como puede ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer. Hay también normas para el Ministerio de Industria, para el Ministerio de Comercio y Turismo, en fin, para el Ministerio de Transportes, ¿no? Que lo que está pasando es que, como lo dije, hay poco conocimiento de la norma. Lo que está ocurriendo es que también a nivel del Poder Judicial aún hay temas por debatir, hay tipos penales que se confunden, que se justaponen, y yo creo que eso está haciendo que se pierda eficiencia y efectividad justamente en la aplicación de la ley. En nuestra capital, ¿cómo está este tema respecto al resto del país? Porque se ha hablado que hay una gran cantidad, por ejemplo, de Puerto Maldonado, ¿no? En el oriente también, como usted lo dijo, en Loreto. Sí. Yo diría que, a nivel del país, las regiones que tienen mayor cantidad de denuncias son obviamente la capital, Lima, entre otras razones porque concentra la mayor cantidad de población y también concentra aquí a la división especializada de lucha contra el delito que se llama Divintrap. Entonces hay mayor cantidad de denuncias, ya han sobrepasado en Lima las 200, y ojo que cada denuncia supone un promedio de 3 víctimas, un promedio, porque a veces hay, como los operativos que se han mencionado, en algunos de ellos en Puerto Maldonado, han habido operativos que son manejados como un caso, pero que supone, por ejemplo, rescate de 36 mujeres, por ejemplo, de una sola, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el delito es curioso, pero se encuentra concentrado en el sur del país. Las regiones con mayor cantidad de denuncias son Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Moquegua y en menor proporción Tacna, pero está concentrado en el sur del país. Y luego a nivel de lo que es el oriente, obviamente Loreto tiene la mayor cantidad de casos denunciados. Estuve la semana pasada por Loreto y inclusive hay 5 casos nuevos por ingresarse en el sistema oficial. Estas son cifras que le doy, son cifras del RETA. El RETA es el registro oficial del Perú, lo maneja la policía, y en lo que va, por ejemplo, de todo el proceso, tenemos registradas más o menos 1.630 víctimas rescatadas, que estas han sido rescatadas como consecuencia de 538 denuncias. O sea, son 538 casos que suponen el rescate de 1.630 víctimas. La concentración de las víctimas obviamente tiene una característica de género, son básicamente mujeres las que han sido rescatadas, y la finalidad de explotación básicamente ha sido la explotación sexual, la gran mayoría, ¿no? ¿A nivel nacional o...? Esto es a nivel nacional.
Esto es a nivel nacional. Doctor, ¿y cuáles son las tretas, los argumentos que utilizan estos delincuentes para traer a niñas, a jovencitas desde provincia a Lima o a diferentes puntos del país? De acuerdo también al registro oficial y a las denuncias que se han presentado y a las investigaciones policiales, la forma de captación más común es el engaño. Y dentro del engaño, la manera más frecuente que se emplea son las falsas ofertas de empleo. A lo largo de todo el país, no solamente se capta gente a través de los periódicos o a través del internet, que es otra forma también de captar gente, ofreciendo empleos de azafatas, de meseras, de anfitrionas, recepcionistas, en fin, un sinnúmero inclusive de falsedades. Pero también se usa otro método de captación que es muy común, por ejemplo, en la zona altoandina, que es a través de los mercados. Y también aquí, por cierto, en Lima también he visto en algunos mercados estos grandes tablones o pizarras donde aparecen una serie de ofrecimientos que casi en su gran mayoría supone que la persona tiene que trasladarse a otro lugar. Pero a estas chicas, cuando descubren que es un engaño, ¿por qué les resulta tan difícil abandonar esta actividad? Mira, la trata de personas tiene como característica la privación de la libertad, y ese es el principal elemento para discriminarlo de otros delitos. Y esa es la gran confusión que hace, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Estos operativos, o estos mega operativos que se están haciendo, por ejemplo, contra la prostitución, son confundidos con trata de personas. No tiene nada que hacer una cosa con la otra. En la prostitución, lo que estamos hablando de alguna forma de un trabajo sexual hasta cierto punto voluntario, ¿no? En el caso de la trata de personas hay también con cara, digamos, al usuario, hay un servicio sexual, pero está bajo condiciones de esclavitud y bajo condiciones de privación de la libertad. ¿Configura como en el delito de secuestro? Originalmente estaba dentro del delito de secuestro, digamos, inclusive la división policial a cargo estaba dentro del departamento de secuestro, de la división de secuestro. Ahora no, ahora tiene una tipificación propia y tiene una división propia dentro de la Policía Nacional. ¿Y ustedes tendrán algún número de teléfono para que una jovencita que de repente eventualmente pueda realizar una llamada para que la puedan ayudar? Hay una línea a nivel nacional que es la 0800-23232. Esta línea se encuentra precisamente en el Ministerio del Interior, en la Secretaría Permanente de Derechos Humanos. Es ahí donde funciona también el Grupo Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas, donde están buena cantidad de ministerios, sector público involucrado en esta lucha, y también algunas organizaciones como la nuestra, de la sociedad civil, y otras internacionales también, ¿no? Que coordinamos acciones para ver qué se puede hacer a nivel de la persecución del delito y también a nivel de lo que es la prevención del delito, que es otro campo muy importante. Y el tercer campo, sumamente importante, ya tiene que hacer con la protección y la asistencia a víctimas y testigos, ¿no? Esos son los tres campos en donde trabajamos a nivel del grupo multisectorial. ¿Cómo se está trabajando en el tema de la protección a víctimas y testigos? Bueno, ahí hay una responsabilidad, yo diría que mayor en el Ministerio Público, puesto que por ley ellos deben darle a la víctima, ya cuando sea la víctima supone que ha sido obviamente ubicada y rescatada, le corresponde al Ministerio Público, inicialmente a la policía, en coordinación con el Ministerio Público, quien conduce la intervención policial y la acción penal, le corresponde darle la protección debida. Teóricamente esta protección supone, o puede suponer, hasta el cambio de nombre, el traslado a otro domicilio, a zonas protegidas, a viviendas protegidas, para alejarlas, porque una de alejarlas de las organizaciones de tratantes. Una característica de este delito también es que son organizaciones, estas las de los tratantes, las que presionan a la víctima no solamente de manera directa, también lo hacen a través de la presión hacia sus familias. Me explico. Cuando una organización capta a una chica, por decirle, en Iquitos, para llevarla a Moquegua, Paco Inalámbrica, que es un lugar conocido, donde hay también explotación sexual, una vez que la trasladan con el cuento de que va a darle algún tipo de trabajo, etcétera, o que de ahí inclusive pueden llevarla al exterior, haciendo una relación con el entrevistado anterior, es un tema importante, un gran número también de personas en riesgo, de los migrantes, que después podemos conversar sobre ello. Pero le decía, cuando son captadas estas personas, lo que ocurre ahí es que ellos toman nota de la dirección y toman nota de la composición familiar, y le dicen: conocemos dónde vives, conocemos quiénes son tus hermanos, quiénes son tus hermanitas,
Entonces, o te portas bien o ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, en esos casos, muchas veces nos hemos topado, y son testimonios que nosotros conocemos porque llevamos varios casos, la víctima regresa otra vez, cuando fuga, cuando se escapa, cuando es rescatada, vuelve a veces a retornar a su lugar de explotación porque está siendo amenazada a algún miembro de la familia, ¿no? Por esa razón es importantísimo que cuando interviene el Ministerio Público le dé protección a esta persona y también a la familia, y eso está dispuesto en la ley. Eso es en el papel. En teoría, la unidad de asistencia de víctimas y testigos está haciendo un esfuerzo enorme por proporcionarle a las víctimas asistencia, pero tiene grandes limitaciones para poner en práctica medidas de protección. O sea, cuando hablo de asistencia, hay cifras de asistencia psicológica, de asistencia legal, pero la protección supone un movimiento de dinero que, digo, la Fiscalía creo que no dispone de un monto de dinero para poder trasladar, para poder generar sitios seguros, para poder establecer un mecanismo de protección permanente, porque muchas veces no se sabe por cuánto tiempo. O sea, no es que yo proteja a una persona por una semana, 15 días, la protección suele durar muchos meses. Y no solamente mientras dura el proceso penal, que también es largo, sino hasta después de ese proceso penal tiene que continuar dándole protección. Entonces, la dimensión del costo es elevado, ¿no? Ahora bien, ¿es tan lucrativo para estos proxenetas este negocio? ¿Cuánto le reditúa más o menos cada una de estas pobres muchachas explotadas? Sobre todo en el campo sexual, ¿no? Mire, yo creo que ese es un tema. Yo fui entrevistado hace poco por un medio de comunicación y les mencioné que es un tema que aún requiere de investigación. Las cifras que se recogen son muy diversas, pero sí es altamente rentable. Nosotros hicimos un cálculo desde la información que recibimos de nuestros centros de atención. Tenemos un centro de atención en Lima para víctimas, lo mismo que un centro de atención en Iquitos. Entonces, y muchas de estas víctimas, por ejemplo, no han querido pasar por la policía, no han querido pasar por el Ministerio Público, no han querido denunciar. Me refiero no solamente a víctimas locales, también a extranjeras que han sido traídas con engaños al país. En fin, un cálculo muy conservador lo hemos estimado en un promedio de 200 soles diarios, lo que nos lleva a que una chica menor de edad de situación de explotación sexual genera solamente por la actividad sexual un aproximado de $23.000 al año, es decir, o 62.400 soles, 62.000 soles al año. Eso supone que genera aproximadamente unos $1.900 promedio, conservadoramente al mes. Para compararlo con otros delitos, esto equivale al precio de 1 kilo de cocaína de alta pureza en Lima, traído, digamos, desde la zona de producción y vendido aquí a las mafias de narcotraficantes, para que comparen y vean la rentabilidad. La diferencia está en que esto, por sus características de impunidad, de delito subterráneo, por las características de confusión que existe con otro tipo de situaciones, a veces culturalmente, digamos, aceptadas, ¿no? Porque las confunden con la prostitución, ese es el riesgo de confundirla con la prostitución. Por esa razón, entonces se convierte en un delito que es muy rentable. Imagínense, una chica simplemente por la explotación sexual le va a generar pues un promedio de $2.000 al mes. Digamos que tiene 10 chicas bajo explotación. Estamos hablando ya, yo dejo a los oyentes que hagan las multiplicaciones del caso. Y esto sin considerar los negocios asociados, ¿no? No contempla ahí la venta de licores, etcétera, ¿no? Inclusive el alquiler del cuarto. O sea, hay una serie de ganancias secundarias que también son muy importantes en torno a la explotación de una mujer.